naturaleza de Jesucristo resucitado. ¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy quería que tratáramos un tema curioso, digo curioso porque me parece interesante cuando yo lo planteo en clase a mis alumnos. Intentando un poco que reflexionen también sobre este tema. Y como es un tema bastante representado en muchos casos en la historia del arte, pues está bien que lo veamos. Sí, me gustaría que me comentarais a vosotros qué os parece lo que os voy a contar hoy o aquellas cosas de las cuales vamos a hablar en el día de hoy, porque hablamos de la figura de Cristo resucitado y de cómo se presenta el cuerpo de Cristo delante de los apóstoles. Vamos a hablar concretamente de 3 ejemplos y los adornamos con algunas imágenes que podréis ver en esta parte del vídeo. Imágenes que tienen que ver con algunas de las más famosas pinturas o esculturas de la historia del arte, en la cual se representan esos temas o los temas de los cuales estamos hablando. Bien, vamos a comenzar con los discípulos de Maús, es decir, nosotros vamos a hablar de la naturaleza de Cristo una vez que resucita, porque la naturaleza de Cristo es algo, es completamente diferente, es algo distinto a lo que nosotros entendemos por un ser humano. Tanto es así que las personas que están a su alrededor ni siquiera le reconocen. Es decir, pero si no es un ser humano, entonces, ¿qué es? Es decir, es un espíritu, es una especie de fantasma, no sé, ha cambiado tanto, es decir, la cara es distinta, el cuerpo es diferente. ¿Cuál sería nuestra manera de poder reconocer o cómo sabemos que esa es la figura de Cristo resucitado, ¿no? De eso hablamos un poco. Comenzamos, como os digo, con la escena de los discípulos de Maús. Y contamos un poco la historia, ¿no? Los discípulos de Maús, pues es el mismo día de la resurrección de Jesucristo, y entonces Jesús se pone a caminar con 2 de sus discípulos que iban hasta la localidad de Maús. Y bueno, pues se junta con ellos, se ponen a andar juntos, van caminando, pero los discípulos pues no le reconocen, ¿no? Entonces, de hecho, incluso le están hablando sobre lo que ha pasado en Jerusalén, como Jesucristo pues ha muerto en la cruz y demás, y como algunas mujeres parece ser que habían ido al sepulcro por la mañana y lo habían encontrado vacío, ¿no? Entonces Jesucristo, pues nada, se pone a hablar con ellos, les habla un poco de las escrituras y demás. Y bueno, pues cuando llegan a Emmaús, resulta que Jesús quiere continuar camino, pero los discípulos le dicen que es un poco tarde, que ya que se quede con ellos allí a cenar, y van a cenar juntos, ¿no? Que también es una escena muy representada en la historia del arte, ¿no? Concretamente nosotros estamos viendo ahora una imagen de Caravaggio durante la cena. Y en el momento de la cena, los discípulos que no le reconocían, pues se dan cuenta de que es él en el momento en el que después de servir la cena, pues parte el pan. Entonces, al momento de partir el pan, ¿sabéis? Pues ellos se dan cuenta de que realmente era Jesús. Justo momento en el cual desaparece esa figura. Pero resulta curioso, ¿no? Como os digo, que no le reconozcan. Es decir, no sabían que era él. ¿Por qué? Parece que está transfigurado en el cuerpo de otra persona o que, como os digo, sea un espíritu o algo completamente distinto a la faceta humana que tenía cuando estaba con nosotros en la Tierra. En el segundo ejemplo que nosotros podemos poner respecto a este tema es la escena en la cual Jesucristo se aparece a María Magdalena justo después de la resurrección. Está narrado en el Evangelio de San Juan, es decir, pues han llegado los discípulos, está María observando el sepulcro y no hay nadie, ¿no? Y entonces de repente pues hay una especie, el Evangelio dice que hay un hortelano en la puerta. Entonces María se pone a hablar con él y el hortelano le dice: ¿qué te pasa, mujer, no? ¿Por qué estás tan triste? Y ella dice: pues mira, porque estaba aquí el cuerpo de mi maestro, pero ya no está, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso yo había venido a verle, había venido pues a rendir un poco homenaje, ¿no? A esta persona, y resulta que no está el cuerpo, ¿no? Y entonces el hortelano, supuesto hortelano, le dice: María. Y entonces en ese momento ella le reconoce a él, que no le había reconocido antes. No le había reconocido antes. Ahí está el tema. O sea, ¿por qué no le reconoce? Pues venga, volvemos a la misma pregunta que nosotros nos estamos haciendo, ¿no? Y entonces se acerca incluso a él para abrazarle y le dice Jesucristo: quieta, no se te ocurra, espera,
que no soy la misma persona. Ya no soy el mismo, ¿vale? Y entonces hasta que no vuelva mi padre no se me puede tocar. Entonces, bueno, esto también resulta curioso, la frase que le dice, que está narrada así en el Evangelio de San Juan, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, se le aparece a María Magdalena, como decimos, segunda escena de la cual nosotros podemos hablar. En la tercera escena, que también es curiosa, es el momento en el que Jesús se aparece a 7 discípulos también después de la resurrección. Y es que había algunos de los discípulos que estaban pescando y entonces pues aparece delante de ellos un hombre que después de no pescar nada, pues le dice, oye, tirad las redes aquí a este lado. Y entonces ellos tiran las redes, pero haciéndole caso, pero sin saber quién es, ¿no? De hecho, parece ser que Juan le dice a Pedro, es el maestro, aunque como os digo, no lo reconoce. Entonces, bueno, pues ellos tiran las redes, sacan muchos peces, vamos, de hecho hablan incluso de un número de 150 peces o algo así, y caminan hasta la orilla llevando las redes y van a comer juntos. En ese momento, pues Jesús les pregunta a los discípulos si le aman, a Pedro le pregunta varias veces si le ama y que apaciente sus ovejas y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero lo curioso es eso, o sea, en ningún momento de tanto cuando les dicen que tiren las redes, cuando están comiendo juntos, ellos le reconocen. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, que volvemos a nuestra pregunta, pero ¿qué espíritu es este? ¿No? Es decir, ¿es la misma persona? ¿Es distinta? Porque ni siquiera llegan a reconocerlo. Entonces, para mí resulta muy curioso. Por eso os digo que me gustaría que en los comentarios pues me dijerais a vosotros qué os parece. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de Jesucristo después de la resurrección? Porque sus propios discípulos no le pueden reconocer cuando le ven. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha cambiado ahí? O sea, ¿por qué es diferente? Es decir, el cuerpo es diferente, la nariz, las orejas, la boca, lleva gafas. Yo qué sé, no sé, es algo que resulta bastante curioso de estos pasajes que os acabo de contar y que aparecen en el Evangelio. Si os gusta el arte contemporáneo, ya sabéis que podéis haceros con el libro sobre el sistema del arte para saber cómo funciona, es decir, cuáles son los agentes que participan, qué es una obra de arte, qué papel tiene el público, el curator, el crítico de arte, el propio artista, cualquiera de ellos. Bueno, todos ellos están analizados en este libro que se puede descargar a través de Amazon y del cual os dejo el enlace en la parte inferior del vídeo del canal. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante. Como os he dicho, me ayudaría mucho que comentarais qué es aquello que os parece. Os animo, como siempre, a suscribiros al canal y también a darle a la campanita, porque así os avisan cada vez que hay un nuevo vídeo. Un like, como siempre, ayuda muchísimo, como sabéis. Y nada más, me despido de todos vosotros, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.